Bienvenidos a Estrategia Televisión. Lo cierto es que para la situación dramática en que se encuentra la Fuerza Aérea de Ecuador, todo lo que estamos conociendo en los últimos días de ofrecimiento de aviones de combate y demás, se abre un camino de esperanza. Se abre una pequeña luz al final del túnel que en mayor o menor medida le puede servir a la Fuerza Aérea de Ecuador para poder, recuperar cuanto menos capacidades perdidas. Desde que Ecuador dio de baja a sus cazabombarderos Cheetah, ahora mismo la Fuerza Aérea de Ecuador de facto no tiene capacidad militar alguna a la hora de emprender misiones de caza y ataque. Como Ecuador se ha quedado sin cazabombarderos, lo cierto es que su territorio está completamente a merced de sus dos países vecinos, tanto de Perú como de Colombia. Pero si eso no fuese suficientemente preocupante para los propios intereses de la República del Ecuador, hay que tener presente que las Islas Galápagos, que están controladas y pertenecen a Ecuador, tampoco son defendibles. Esta es la triste realidad en la que se encuentra ahora mismo las Fuerzas Armadas ecuatorianas en general y la Fuerza Aérea de Ecuador en particular. Como sabéis, en los últimos días se han hecho una serie de ofrecimientos, a cuál de ellos más esperpéntico, a la Fuerza Aérea colombiana para renovar su flota de aviones Kafir. Normalmente cuando se trata de renovar algo, lleva implícito la palabra mejorar, la palabra avanzar. Sin embargo, estamos viendo que incluso en algunos aspectos a Colombia se está ofreciendo aviones de combate más antiguos que los Kafir, lo cual obviamente no tiene ni pies ni cabeza. Bien, ¿esto podría ser extensible y extendible a Ecuador? Pues sí, podría serlo, con una situación completamente diferente. Lo primero que tenemos que tener presente es el Producto Interior Bruto de un país. Quien no sea capaz de comprender esto no va a comprender absolutamente nada. Lo demás son chorradas y fantasías nacionalistas. La realidad es el Producto Interior Bruto de un país. Ecuador tiene el Producto Interior Bruto que tiene. Pero señores, si se dedica una partida decente a defensa, con ese Producto Interior Bruto, obviamente Ecuador no puede mantener 3 o 4 regimientos de Eurofighter, pero sí puede mantener un regimiento de Gripen. Ahora bien, con el presupuesto actual de Ecuador, obviamente no puede hacer nada. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que Ecuador podría aprovechar esta especie de oferta de Black Friday que están ofreciendo a Colombia de aviones casi de la época del Imperio Romano y aprovecharla para al menos poder tener algo en su fuerza aérea. Y obviamente sí, me estoy refiriendo a aviones de combate F-16, que Ecuador llega a una especie de o bien entendimiento directamente con Estados Unidos para que, si no donado, sea un precio interesante, asequible, pueda adquirir al menos un escuadrón o un regimiento de aviones de combate F-16, o directamente que Estados Unidos dé su permiso para adquirir estos aviones a algún país que lo esté retirando, pero que todavía más o menos le puedan sacar provecho. Léase F-16 portugueses, léase F-16 jordanos, léase F-16 egipcios, es decir, toda esta remanente de aviones de F-16 que incluso países en vía de desarrollo están, digamos, dando ya de baja, pero, como dice el refrán popular, la basura de uno es la riqueza de otro, y al final, pues dependiendo cómo te encuentres, lo inteligente que sea tu gobierno, pues incluso aquello que ya ni siquiera vale para países como Jordania, a lo mejor a tu país, al menos para pasar el rato, sí le vale. En este aspecto, con la cantidad de F-16 de segunda, tercera, cuarta y hasta quinta mano que hay en el mercado, lo cierto es que la Fuerza Aérea de Ecuador podría dotarse de la noche a la mañana prácticamente de un avión de combate que al menos sea eso, un avión de combate. Claro está, vamos a decir la verdad. Si por ejemplo Perú compra Rafale y Ecuador compra F-16 de, pues, aunque sea un Block 20, un F-16 CD, un F-16 MLU, Ecuador va a estar muy por detrás de Perú, por supuesto que sí. Pero señores, sin nada, Ecuador todavía está más detrás que Perú. Al menos con los F-16 Ecuador puede hacer algo. Y quién sabe, a lo mejor los pilotos ecuatorianos son extraordinarios y los pilotos peruanos son unos inútiles. Eso nunca se va a saber, por lo menos hasta que no entre en combate. Pero al menos ya tiene algo, aunque sobre el papel estés muy por detrás y sobre el papel Perú te vaya a arrasar. Pero al menos ya tienes algo con que defenderte. Ahora mismo Ecuador de facto no tiene nada. Ahora mismo Ecuador no tiene nada. Y ahora mismo Ecuador está completamente vendida a Perú y está completamente vendida a Colombia. Esta es la realidad de los hechos. Pero claro, señores, yo no me quedo aquí. Yo voy mucho más allá.
Es cierto que Ecuador, con una inversión seria en defensa, podría tranquilamente comprar un escuadrón de Gripen, comprar al menos 18 Gripen, que sería un avión bastante viable para Ecuador y necesario. Un avión monomotor, Ecuador no es un país que tenga 1 millón de kilómetros cuadrados, le vendría muy bien. Un avión moderno, eficaz, con unas capacidades y unas características de combate modernas y del siglo XXI. Bien, si esto económicamente no es viable, pues te queda rebuscar en el basurero. Y ahora mismo rebuscar en el basurero es ir a por el F-16. Por lo tanto, te puedes dotar del F-16. ¿Cuántos? Pues básicamente dependiendo de lo poquito que tú puedas aportar y de lo generoso que esté ese día Estados Unidos. Es la realidad. Pero hay que tener presente que Estados Unidos tiene entre la Reserva y la Guardia Nacional Aérea, ya sé que la Guardia Nacional Aérea en Estados Unidos va por estados. Hay estados que tienen y estados que no tienen aviones de combate en su Guardia Nacional Aérea. En este aspecto hay aproximadamente unos 1000 y pico F-16 entre la Reserva y la Guardia Nacional Aérea en Estados Unidos y unos 600 y pico en la USAF. Obviamente lo de la USAF teóricamente hasta que no se han sustituido por F-35 no se van a tocar, pero de la Guardia Nacional Aérea sí es cierto que poco a poco se van quitando del medio y de la Reserva ya ni os cuento, con lo cual Ecuador perfectamente puede aspirar, dependiendo de cómo negocie su gobierno y lo que pueda ofrecer su gobierno, va a poder aspirar a tener un lote de aviones F-16, digamos, cuanto menos con los que poder defender su país. Vuelvo a decir que no es gran cosa y que no te va a servir para mucho, pero señores, aquí hay que saber y hay que ser realistas. Y tú, si tienes que elegir entre un F-16 y un Rafale y elige el F-16, eres tonto. Pero si tienes que elegir entre el F-16 y la nada, eliges el F-16. Esto es básico, esto es de primero de guerra. Con lo cual, al menos una oportunidad Ecuador sí que tiene. En último lugar, habría que tener presente si en una situación de crisis, estos F-16 a Ecuador, más allá de lo bueno o lo malo que puedan ser los aviones de otro país, le pueden otorgar capacidades de defensa reales. No solamente a la hora de enfrentar a un enemigo externo, sino también a la hora de su propia seguridad interna, le hace narcoterrorismo y demás. Bueno, aquí hay que tener antes de nada una serie de conceptos iniciales. El F-16 es un avión muy limitado, como cualquier avión monomotor, como lo era el Mirage F-1, como lo fue el F-100, exactamente igual, cualquier avión monomotor. También hay que tener presente que Ecuador tiene menos de 300.000 kilómetros cuadrados de extensión. ¿Por qué recalco esto? Porque hay que tener muy presente dónde tú vas a actuar. Otra cosa ya es que a Ecuador le metas el Pacífico y las Islas Galápagos. Este ya es otro tema que podemos analizar aparte. Pero lo que es realmente Ecuador, el Ecuador continental, es más pequeño que la provincia de Buenos Aires. Es más pequeño que la provincia de Buenos Aires, por poner un ejemplo. Con lo cual el F-16 te va a servir para cubrir todo tu país. ¿Eso cómo se traduce? Eso se traduce que cualquier movimiento guerrillero vas a poder utilizar el F-16 para atacar ese movimiento guerrillero. Hay que tener presente que Ecuador tiene Super Tucano, que es un avión ideal para ese tipo de funciones, pero además de eso, si ahora te dotas con el F-16 vas a poder utilizar armamento más pesado, por ejemplo bombas de 500 kilos con una mayor eficacia, una mayor precisión y por supuesto en misiones mucho más capaces. Y si ese grupo guerrillero, por ejemplo, se dotase con misiles antiaéreos portátiles, los típicos Mansat, pues en este aspecto un F-16 obviamente va a tener muchas más posibilidades de sobrevivir al disparo de un, por ejemplo, SA-17 Igla o algo por el estilo, o un Estrella o algo por el estilo, que un Super Tucano que al final no deja de ser una avioneta con una hélice. Muy bueno para misiones COIN, muy bueno no, el mejor, pero no deja de ser, ante una amenaza de un misil tierra-aire, aunque sea de muy corto alcance, las posibilidades de supervivencia pues son muchas menos que si operas con un F-16. Con lo cual, en este aspecto, tenemos que tener muy presente que la Fuerza Aérea de Ecuador no solamente tendría al menos algo con qué responder a una amenaza externa, sino que además tendría un argumento interno para garantizar la propia seguridad del país bastante aceptable. Por cierto, si alguien está pensando que la principal amenaza ahora mismo de Ecuador son las pandillas y demás, eso no son amenazas.
Si tú tienes un problema de pandilla es porque no eres capaz de aplicar la ley. ¿Quieres terminar con las pandillas? Aplica la ley. Ahí está el ejemplo de Bukele, un presidente que sabe qué es aplicar la ley. Las drogas, las pandillas, todo esto no son problemas de defensa y seguridad para un país, no. Son problemas de que no se aplica la ley. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Con lo cual, en este aspecto, sí que tenemos que tener muy presente que una cosa es el tema de pandillas y demás, temas de crimen organizado, narcotráfico, y otra cosa muy distinta es el tema de guerrillas. Pero, aunque sean dos cosas muy distintas, y aunque lo primero no suponga una amenaza para la seguridad e independencia del país, porque es un problema de ámbito pura y estrictamente legal, sí es cierto que todo lo que son pandillas, tráfico de drogas y demás acaba desembocando en movimientos guerrilleros. Es algo que sabe Perú, es algo que sabe Bolivia y es algo que sabe sobradamente Colombia. Con lo cual no podemos, por supuesto, separar la realidad del crimen organizado, el narcotráfico y demás con las posibilidades de que muchos territorios, muchas partes de Ecuador, sobre todo la Ecuador selvática, se conviertan en auténticos santuarios para organizaciones narcoterroristas. Y a esas organizaciones narcoterroristas sí que ya van a suponer un problema serio de seguridad para el país. Porque una cosa es un cártel de la droga y otra cosa muy distinta son 2.000, 3.000, 5.000 tíos que de facto han independizado una parte del país y que hacen allí lo que quieren. Porque tú, cuando eso sucede, ya no tienes un problema de drogas, ya tienes un problema mucho más serio. Porque en ese territorio puede estar pasando cualquier cosa, y tú no la controlas. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.